Hola, buenos días. Lleváis tiempo pidiéndome que hable de la Agenda 2030 y creo que es bueno hablarlo, pero de una forma diferente a la habitual. El miedo a eso de no tendrás nada y serás feliz ha llegado hasta tal punto que el gobierno ha hecho una campaña contra las distopías. Así que creo que este tema preocupa mucho a mucha gente y hay que hablar de él. Lógicamente, eso de no tener nada da miedo. Y que nos digan que además de no tener nada vamos a ser felices no teniendo nada, da más miedo aún. Vamos a ir al origen de todo esto. Aquí veis los objetivos, 17 objetivos de la Agenda 2030. En general son cosas que están bien como ideas generales. Por ejemplo, nadie quiere que aumente la pobreza o la contaminación o que se reduzca el nivel de la educación. Pero si leéis los documentos que han hecho sobre estos temas, veréis que no dicen nada realmente importante. Porque no dicen cómo se supone que van a hacer estas cosas. Es más o menos lo mismo que pasa con cualquier programa político de cualquier partido político. Así que la Agenda 2030 realmente es el típico documento oficial largo que no dice nada que merezca la pena. La famosa frase de no tendrás nada y serás feliz sale de un documento que escribió una diputada danesa en 2016. El Fondo Monetario Internacional le preguntó a varias personas que cómo imaginaban ellos el futuro y publicó esas respuestas. Y una de ellas fue la de esta diputada danesa. Os pongo una captura de la web del FMI donde se colgó este artículo y os he subrayado lo más importante. Siempre os digo que es imposible adivinar el futuro y es muy importante que tengáis esto claro. El Fondo Monetario Internacional dice aquí que adivinar el futuro a corto plazo es muy difícil e intentar adivinarlo a medio o largo plazo es aún más difícil, pero que compartir ideas es una buena forma de aprovechar las oportunidades y los retos que tenemos. Como veis, no dice nada que no sepamos, pero lo que quiero es que os deis cuenta que el futuro no está escrito ni por el Fondo Monetario Internacional ni por nadie. Así que lo peor que podemos hacer es quedarnos paralizados por el miedo. Tenemos que hacer cosas en la dirección que nosotros queramos, como ahora veremos. El caso es que el artículo de esta diputada danesa es incoherente y no puede llegar a hacerse realidad porque no tiene en cuenta la parte económica, entre otras cosas. Su idea es que el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial llegará a tal punto que la mayor parte de la gente no tendrá que trabajar y podrá tener mucho tiempo libre. Lo de no tendrás nada viene porque ella cree que la energía será gratis y todo se podrá alquilar. Dice, por ejemplo, que cuando quieras hacer la comida, un dispositivo te traerá las sartenes y los demás cacharros para que hagas la comida, incluso la comida, la harás y luego ese dispositivo se volverá a llevar los cacharros. No dice ni quién comprará esos dispositivos, ni por cuánto los alquilará, ni cómo pagará ese alquiler la gente que no tiene trabajo y que se supone que va a pagar un alquiler todos los días por usar las sartenes, etc. Os dejo en la descripción del vídeo los enlaces a este artículo en inglés y en español por si lo queréis ver. Como os digo, es un mundo surrealista que no es posible que se haga realidad porque tiene muchos fallos de lógica interna. Podría comentar todos esos fallos, pero creo que sería una pérdida de tiempo para mí y para vosotros. Lo importante es hablar del miedo que ha generado esa frase de no tendrás nada y serás feliz para ver qué podemos hacer nosotros para tener un futuro mejor. ¿Qué dice realmente el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional, con la Agenda 2030, dice entre poco y nada. Son unos objetivos muy generales que no concretan nada, ni tampoco dicen cómo van a intentar ellos que esos objetivos se hagan realidad. He dicho cómo van a intentar ellos porque que el Fondo Monetario Internacional o quien sea quiera hacer algo, no quiere decir que ese algo vaya a hacerse realidad. ¿Y qué quiere hacer realmente el FMI? Porque una cosa es lo que escriben y otra es lo que quieren hacer realmente. Ya sabemos que los políticos mienten habitualmente y los del FMI en el fondo son políticos. Así que mucha gente no tiene miedo a lo que hayan escrito, sino a las intenciones ocultas que puedan tener. Lógicamente, esas intenciones ocultas, si existen, no nos las van a contar. Pero es que no hace falta que nos las cuenten. Para ver qué tenemos que hacer nosotros, creo que lo mejor es ver primero qué es lo que no tenemos que hacer. Lo que no tenemos que hacer es perder el tiempo hablando de la Agenda 2030 en las redes sociales, como se ha hecho en los últimos 2 o 3 años. Porque todo lo que se ha hablado en las redes sociales estos 2 o 3 años solo ha servido para asustar y paralizar a la gente. Y eso es algo evidentemente malo. Se han escrito millones de mensajes sobre esto y lo único que ha hecho cada mensaje no es dar una solución, sino asustar cada vez más a la gente. Así que lo que tenemos que hacer es olvidarnos de la Agenda 2030. Da igual lo que hayan escrito, que como digo es palabrería que no concreta nada, o si tienen intenciones ocultas. Os pongo en la pantalla un extracto del vídeo que ha hecho el gobierno sobre este tema. Lógicamente ellos no lo han puesto en el sentido que yo os voy a decir ahora, pero justo esto es lo que tenemos que hacer con unas intenciones diferentes a las que tiene el gobierno. Todo depende de nosotros y de lo que imaginemos. Eso es lo que tenemos que intentar que se haga realidad y en eso es en lo que nos tenemos que centrar. Así que yo creo que no tenemos que dedicar ni un segundo más a hablar de la Agenda 2030 y ese tiempo se lo tenemos que dedicar a hablar del sistema de capitalización para las pensiones, de la liberalización del suelo y de la reducción del número de políticos.
Porque lo que yo imagino en 2030 es un mundo en el que ya esté el sistema de capitalización de las pensiones, el suelo ya esté liberalizado y tengamos un 95% menos de políticos. Y por eso es a lo que dedico, y voy a dedicar mi tiempo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Instagram y en Facebook.